a Dios por su presencia, por su amor, porque Él es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Agarra la mano del Señor y no te sueltes, porque el mundo es como un río que viene con fuerza. Pero si tú y yo estamos asidos de la mano del Señor, nada nos va a mover. Me da gusto ver a su familia. Mario, ¿cómo está? Dios les bendice. Qué bueno que están acá con nosotros. Déjenme le muevo aquí algo porque está esto. Qué bueno verles, bienvenidos. Ya saben que aquí es el lugar de la alabanza y de la adoración. No deje de congregarse, pero bueno, vamos esta mañana a la palabra y traigo una palabra que tiene por título No menospreciar. ¿Cómo se llama? No menospreciar. No menospreciar. El versículo base es el Proverbios 14, Proverbios 14, versículo 21. Dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Padre, danos, Señor, la bendición de escuchar tu consejo esta mañana. Habla a cada corazón, Señor, y quita, Padre, de nosotros cualquier forma de menosprecio. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, guíanos a ti. Amén. ¿Alguna vez has menospreciado? ¿Y alguna vez te has sentido menospreciado? Es un sentimiento muy feo, sentirte menospreciado. Y es muy feo también menospreciar. La palabra menospreciar tiene como significado el quitarle a alguien todo su valor. Eso es menospreciar, quitarle a alguien todo su valor. Y es hermoso cómo el Señor a ti y a mí nos vio como menospreciados. Vas a decir, ay no, yo no soy. Bueno, eso dice la Biblia, a mí no me eches bronca. Eso dice la Biblia. Pero Dios es el único que no menosprecia. A veces tú y yo pensamos que Dios puede bendecir al que está junto a mí, o al que está delante, o al que está atrás. Y no lo hablamos así, solamente lo sentimos. No hablamos que Dios no nos tiene en estima, pero no creemos que Él nos ama. Pensamos que somos menospreciados incluso por Él. Y ese es un lastre que puede lastimar nuestras vidas por muchos años, porque pensamos que como nuestra vida fue, o que como nuestra vida es, no podemos ser amados, ni podemos ser valorados. Y la Biblia dice en 1 de Corintios 1:28, toma nota si lo quieres anotar, después lo lees. Dice aquí así este versículo: lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay veces que tenemos de nosotros erróneamente una percepción muy alta. Y yo debo decirte que cuando yo empecé a escuchar este versículo, yo decía, ay no, yo no soy de lo vil del mundo. Yo no soy de lo menospreciado. Porque en realidad no nos gusta ese título. No sé, no, yo no, tú serás, ¿verdad? Pero no lo verbalizamos, no lo decimos, pero lo vivimos. Y muchas veces andamos arrastrando la cobija. ¿Sí sabes qué es arrastrar la cobija? Como que tienes tanto sueño, así andas bien cargado y ahí vas a arrastrar, así, por la situación de vida que tienes. Y que sobre todo pensamos, Dios no está viendo. Dios no está viendo. No sé por qué Dios ya me dejó. Y es un tema que está hasta el hueso a veces en nosotros. Puede ser cultural, puede ser familiar, puede ser que en tu casa siempre dijeron que tú eras el burro, o que tu papá te dijo, tú eres un bueno para nada, o que tu mamá te decía, este no va a salir de perico perro. Ya estoy sacando los dichos de mi casa, ¿verdad? No sé cómo te hayan dicho. Puede ser que hayas escuchado muchas veces que tú no puedes y que tú no eres esa persona que tiene el amor, que tiene la comprensión y que tiene el apoyo y el respaldo de los demás. Y entonces nos hacemos a veces en nuestra vida como la canción de la muñeca fea y nos escondemos. Por eso la gente deja de convivir con los demás. La gente aparenta andar en bola, pero no anda de corazón. Y tú los ves y es doloroso porque los ves que van y compran sus paquetes de cerveza y de fiesta y de muchas cosas, porque hay una necesidad de amor, hay una necesidad de compañía, hay una necesidad de sentir que eres amado, que eres amada. Y entonces, ¿qué hace la gente? Busca de alguna manera callar la necesidad. Y hace el mundo castillos como en la playa. ¿Cómo son los castillos de la playa? Pues no son de concreto, manito, son de arena. Y la gente, en la necesidad de sentir algo sólido, algo verdadero, busca alternativas. ¿Por qué? Porque la necesidad del hombre es de sentirse apreciado. Apreciado. Una vez escuché a un hombre de Dios predicando y dice que iba en un avión, y como viaja mucho en aviones de hombre, pues ya siempre por su propia historia de que está en el club de viajeros, ya ven que las líneas aéreas tienen sus clubs y no sé qué, y sus tarjetas. Bueno, pues como él viaja tanto, dice que siempre le toca ya ir en primera clase. Ahí donde tú y yo nomás pasamos y vemos unos sillonzotes y nos mandan a los silloncitos, ¿no? Atrás, bueno, adelante es un sillonzón, así con recargaderas, le cierran para que no te vea la plebe, y tienes tus ganchos, tienes una mesera, una sobrecargo va atendiéndolos en todo el vuelo, les dan toallitas húmedas, o sea, pero
consentidos. Y obviamente en primera clase, pues no va gente como nosotros, ¿verdad? Va pura gente de mucho dinero. Y entonces este hombre que comparte, que anda viajando mucho, dice que a él le toca ya siempre por su historia de vuelos, pues ir en primera clase. Y dice que un día iba, él se va, dice que se va de Bermudas. Y a veces, si viaja entre semana, se suben de esos hombres con traje muy fino, zapato, todo así muy peinadito y todo. Y dice que iba en el vuelo y el hombre que iba junto a él, un ratote sacó una chequera y iba firmando cheques. Y este chismoso iba viendo la cantidad. Dice que un dineral iba firmando cheques de mucho dinero. ¿Y qué crees que le dijo Dios es tremendo? Y le dijo a este pastor, le dijo, pregúntele si siente ese poder en su casa. Y que le dice, esa misma autoridad que tienes para ir firmando esos cheques, ¿la tienes con tus hijos? Y el hombre se le cambió el semblante y se le puso todo triste y le dijo, no, en mi casa no me hacen caso. ¿Por qué? Porque el ser humano, fundamos nuestra vida, nuestro valor en alternativas, cuando el valor no lo recibimos de donde solamente podemos recibir el valor. ¿Y qué sucede con una persona que no ha sido valorada? ¿Sabes qué sucede? Esa persona no valora. Porque la capacidad de amar viene del ser amado. Si yo no he sido amado, yo no puedo amar. Si tú no has sido amado, aunque quieras, no sabes amar. Y por eso Dios es tan maravilloso en su palabra y nos habla de un punto en el que muchos estamos y nos dice, yo te escogí y te di un valor. Te di un valor. No eres lo que los demás piensen de ti. Pero ¿cómo lo vamos a saber si le damos la espalda? ¿Cómo vas a escuchar que Dios dice eso de ti si no lo estás escuchando? ¿Sabes qué hacemos? El dolor del menosprecio nos hace como que tapamos los oídos. Y la gente no puede amar ni puede ser amada. Y por eso es tan importante romper la mentira del menosprecio. Tú puedes ver niños en un salón de clases en una escuela. Tristemente vivimos en una época tan dramática en el mundo que casi siempre puedes ver los niños que no son amados. ¿Sabes cuáles son los niños que no son amados? La mayoría. Por eso los chamaquitos ahora son bien maldicientes, se andan molestando continuamente. En nuestros años, los que son grandes como yo, no oías la palabra esa bullying, no existía. Porque no había habido una generación antes de esta con tanto desamor. Estamos en una generación que el mundo vive hablando. ¿Y qué dice el mundo? Que todos somos hermanos, que amor y paz, que hay que cuidar a los perritos, a los gatitos, pero que se mueran los viejitos, que se mueran los enfermos. Pero un perro, pobrecitos perros, ¿verdad? También son creación de Dios. Pero estamos en una generación en la que se le da más valor a cosas que la Biblia no les dio ese valor. Dios no les dio ese valor. Y a veces tú y yo como cristianos, híjole, no pensamos nada. Nomás dice, si son 20 en el grupo donde te desenvuelves,
y 18 dicen una gran mentira, tú ya ni la piensas. Sí, porque sí, tú y yo necesitamos tener como parámetro lo que Dios dice. Pero el mundo quiere dictar las reglas y el mundo está lleno de gente igual de confundida que tú y yo antes de Cristo. ¿Cómo crees que le vas a dar valor a lo que te digan la gente que está sin Dios? Sin embargo, a veces los cristianos le damos valor a eso. Y ahí tienes a cristianos de Greenpeace. ¿Está mal Greenpeace? A ver, alguien que me alegue, quiero retroalimentación. Pues no está mal, ¿verdad? Quieren que no se maltrate el planeta. Pero ¿en qué está mal todos esos esfuerzos que son humanos? Si el hombre tuviera en sí mismo la posibilidad del amor, hubiera sido en vano que Dios enviara a su Hijo. Un desperdicio. Imagínate que aquí hay muchos vasos para tomar el agua y el café, y yo digo, vayan a traer más vasos. ¿Para qué si aquí hay vasos? No desperdiciemos. Bueno, si el mundo fuera suficiente para valorar, para amar, pues en vano envió Dios a su Hijo, pero no lo es. Entonces, ¿qué son todos estos esfuerzos? Son obras, pero la Biblia dice que son obras muertas. ¿Por qué? Porque no están fundamentadas en el amor. ¿En qué están fundadas? Pues a lo mejor en la conciencia, y está bien, pero no están fundadas en el amor. Y cuando una persona no está fundado en el amor, tampoco puede amar. Yo ya te decía previamente. ¿Por qué? Dice el apóstol Juan, el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Entonces, si tú y yo no amamos, ¿qué dice el apóstol que debemos hacer? Siguiendo la misma idea, la misma lógica, amar a Dios, conocer a Dios. No está diciendo el Señor, tú tienes que amar, como si tú y yo tuviésemos el recurso. Está diciendo, el que no ama, no ha conocido el amor, no ha conocido a Dios. Porque cuando tú y yo venimos a Dios, a diferencia de lo que a veces pensamos, Él no nos juzga. Y muchas veces la gente pretende alejarse del Señor y decir, hasta que esté bien, regreso. Újules, ¿sabes qué? Pues nunca. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Si no, hubiese sido un desperdicio el sacrificio de Jesús. Entonces no podemos tener esa idea. Está el jabón para los trastes en el fregadero en la casa y tú nomás usas agua. Y dices, no, échale jabón, no nomás lo enjuagues. Vas a ver a huevo, imagínate un vaso que batieron al huevo y no lo laven con jabón. ¿A qué te sabe el agua? Te da asco cuando te la tomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está lavado. Así estamos nosotros cuando pretendemos por nuestros méritos, por nuestras obras, amar y dar valor. Y yo te decía, ese es un problema profundo en la vida cristiana, el menosprecio. Por eso tú y yo los problemas los vemos muy grandes. ¿Por qué? Porque nos menospreciamos y decimos, no, es que este sí va a estar difícil. Y necesitamos identificarnos. ¿Cómo está una persona
que se haya ganado la rifa del avión del presidencial. Creo que dieron 20 millones, ¿no? Por boleto a los que ganaron. Viéramos comprando, ¿no? Es que dieron 20 millones, ¿verdad? Por los ganadores. ¿Cómo anda esa persona? Anda diciendo, híjoles, ya va a ser quincena, ¿qué voy a comer? ¿Cómo anda? Anda pagando. No, y yo invito, ¿sí o no? ¿Con qué? Con seguridad. ¿Y qué es la seguridad de ese? Pues esos millones. Pero tú y yo tenemos al Creador del cielo y de la tierra, pero no avivamos esa amistad. Y necesitamos saber, es preciso que Dios para ti, para mí esté vivo, junto a ti, en tu vida. ¿Qué harías si corporalmente, mañana en la mañana que te levantes a orar junto a tu cama, corporalmente viene Jesús y se pone ahí junto a ti y te dice: hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué dirías? ¿Te quedabas como me estás viendo? No, te ponías a llorar y dirías: Señor, ¿desde cuándo quería hablar contigo? Hay tantas cosas que te quiero decir, pero ¿sabes qué? Vamos a ir a la segunda parte de este menosprecio. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes 5, 1. Gloria a Dios que hallé mi Biblia por chiripa. Conta David, ya lo vi. Dice así. Segunda de Reyes 5, 1. Está largo el pasaje, pero te lo quiero leer para que estemos en todo el contexto, porque a esta otra forma de menosprecio quiero llevarte esta mañana. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era su sirvienta, ¿no? Una judía de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved que cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo:
ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos hecho una película? Puedes ver cómo Naamán se había hecho una película y dijo: voy a ir a la iglesia y va a venir el profeta. Y allí, mientras esté la alabanza y yo esté chille, el profeta va a venir y va a orar por mí. Y yo voy a ponerme a temblar y me va a decir el Señor: yo estoy contigo, y ahí viene todo lo que necesito. Esa es la película de muchos de nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? Y está hecha la película. ¿Y qué crees? Que Dios dice: a mí me gusta más mi película, te la voy a contar. Y te dice su película. ¿Y sabes qué hacemos? Nos enojamos. Y cuando nos enojamos, porque la película de Dios es distinta a mi película, pero es película, hermanito, es película. ¿Qué le dices a tus hijos cuando salen del cine y van espantados? ¿Qué le dices? No es cierto, es película, no te impresiones. Pero tú y yo nos impresionamos con nuestra propia película. ¿Era importante el cómo o era importante el qué? Era importante lo que Naamán necesitaba. Pero cuando él iba para allá, él ya llevaba en su cabeza todo el sketch. Y como Dios es bueno, dice: te voy a ayudar para que no creas que la pirotecnia es lo importante. ¿Qué es la pirotecnia? Lo espectacular. No, va a salir y van a salir todos sus aprendices de profetas. Él seguramente tiene una capa con diamantes y piedras y me va a tocar, va a tener un báculo de oro y va a hacer la mirada así y me va a tocar. Y no pasó nada de eso. ¿Y qué dijo? Yo no quiero nada. ¿Qué hizo? Menospreció la palabra de Dios por el cómo. Y a veces tú y yo decimos: Señor, lo quiero así, 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 así. Y el Señor pues nos deja, ¿verdad? Porque es buen Padre, nos deja hablar. Y yo creo como Vero se sonríe y dice: ay, corazón de mi vida, si tú supieras que lo que necesitas es otra cosa. Pero yo ya tengo mi peliculón. Y entonces no me doy cuenta de todo lo que está pasando por berrinchudo. Y menosprecio las aguas del Jordán. Y digo: esos que no son cristianos, ¿no ves que ni sufren? ¿No ves que ni les va mal? ¿No ves cómo tienen todo? Y se nos olvida que Jesús estaba en el trono y nos vio, como dice el otro versículo, lo vil y lo menospreciado.
Se nos olvida muy fácil, porque tenemos una película hecha. Gracias a Dios, Naamán tenía unos amigos y le dijeron: ya no seas menso. Si te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo harías? Pues sí. Pues entonces esto que no es tan difícil, hazlo. De mala gana ha de haber ido al Jordán, pero fue. Fíjate cómo cambiamos. En este pasaje está retratada nuestra naturaleza, tuya y mía. No nos hagamos. Sigamos. Mas sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpia. Tu vida y mi vida estaban leprosas. Tú y yo estábamos leprosos, amado, y se nos olvida. Pero lo impresionante es que cuando vemos la gracia de Dios, también tú y yo somos así. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Muchas veces tú y yo necesitamos llegar hasta el punto en el que viene la bendición para reconocer que era verdad que la palabra había venido de Dios, y cambiamos nuestra actitud basado en resultados y no basados en la palabra. Necesitamos meditar nuestros corazones y nuestros caminos, porque somos humanos y siempre estamos en el riesgo de decir: ay, no, es que si no me va bien, Dios me está dejando solo. Si las cosas no están pasando de acuerdo a mi película, no está buena la trama. Pero la gracia de Dios nos persigue, amado, y te manda a alguien que hasta te cae gordo, pero te dice: haz caso, manito, haz caso. Y a veces nos enojamos: tú cállate, tú no te metas, tú ni sabes que me dijeron cosas y yo voy a regresar nada más a que me estén diciendo. Ay, Dios mío. Pero el Señor sigue hablándonos y nos sigue diciendo: yo te amo y yo ya te di una palabra. El varón le dijo en el 16: vive Jehová, en cuya presencia ¿qué? Qué tremendo que estos hombres de Dios no decían algo distinto. Dice: vive Jehová, ¿qué? En cuya presencia estoy. Que no lo aceptaré. Y el otro terco dice: le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Es impresionante que a veces hemos menospreciado el trato de Dios a nuestra vida. Mira, amado, debemos saber que llegamos a Cristo y no venimos limpios, venimos sucios, venimos contaminados, venimos dañados del mundo. El Señor, como buen Padre, nos va a lavar y nos va a tallar. Y muchas veces las heridas, cuando te las limpian, ¿cómo sientes? ¡Uy! Cuando era niño, ya les he platicado, era de esos niños tranquilos, yo quietecito. Entonces mi mamá, los pasadores del pelo de mi mamá, yo los abría y no sé por qué me daba tentación meterlo en los contactos.
Y mi mamá obviamente me vio chamaco, pero un día no me vio, que meto bien el pasador hasta que hizo contacto. No, hombre, me chamuscó la mano, la luz. Entonces me llevaron al seguro, me bañaron porque me empezaron a lavar la quemada, pero sentía yo tan horrible, yo no me desmayé, gloria a Dios, pero pateé a las enfermeras porque era yo muy buen niño. Pero entonces, como te ponen en un fregadero, y yo echaba luchas del dolor hasta quedé mojado todo, porque entraba al fregadero y salía de estar echando luchas con la enfermera, porque la herida me dolía tanto y yo no entendía que la enfermera me la estaba lavando para que no se infectara. Y si hubiese sido más grande, pero igual de inconsciente, hubiese golpeado a la enfermera. Pero ella quería mi bien, sin embargo yo no lo entendía. Y muchas veces, cuando llegamos a Cristo, venimos con tantas heridas, y muchas de ellas tan dolorosas, y Dios quiere hablar. Y tú le dices: Señor, platícame de acuerdo a mi película. Y el Señor dice: no, es que yo quiero hablar de lo que importa, porque yo estoy viendo tus heridas. Y como estoy viendo tus heridas, no voy a cambiar el tema. Quiero hablar de eso contigo, pero duele. Y como duele, queremos patalear. Pero Dios nos ama tanto que nos deja. Te deja patalear, te deja que te enojes, te deja que te quejes, te deja que digas: no, pero es que eso les va bien y a mí no. No, pero es que ese pastor es así, la pastora es el otro. El hermano que estaba junto a mí, ¿no lo viste cómo me estaba viendo? Hasta parece que le debía yo algo. No, las sillas de la iglesia están tan incómodas, y luego el pastor se tarda en predicar. Nada de eso es lo que es. ¿Sabes cuál es el problema? Que no ha llegado el amor. Y yo te empecé diciendo: cuando hemos sido menospreciados, tendemos a menospreciar. Seguramente Naamán, que empieza el capítulo diciendo que era un gran general y que era valeroso, seguramente él se sentía menos por ser leproso. Y muchas veces tú y yo nos hemos sobrepuesto a la vida, todos leprosos, pero poniendo otra cara. Y ponemos una cara de no, yo soy aquel, conmigo no se meta, yo sé alegar, yo sé discutir, a mí no me engañan, nadie te está diciendo nada, brother, tranquilo. Pero el Señor quiere sanar nuestras heridas. ¿Para qué? Para que vivamos. Obviamente el tratamiento de las heridas es doloroso, por eso es importante que tú y yo anhelemos que con el agua y el jabón venga el aceite. ¿Qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. Y por eso yo soy tan terco para decirte: alaba a Dios. No vas a tener ganas, pues si estás todo herido, pues por eso no tienes ganas. Pero haz un ejercicio de tu fe y alaba a Dios como si te sintieras perfecto. Y entonces le estarás diciendo: Señor, voy a vivir de acuerdo a tu película. Voy a creer en lo que tú dices. Esa es tu versión. Yo tenía mi versión, y como no ha pasado según mi versión, he andado pataleando.
pero voy a hacer de cuenta que tu versión me gusta. Vive la película de Dios y no menosprecies su trato para tu vida. Dios te va a hablar y te está hablando todos los días, todo el tiempo. Tú lo sabes. Te está diciendo, por ahí no. Nos está hablando, pero nosotros estamos decidiendo y debemos de reconocer que a veces hemos ido menospreciando la voz de Dios. Yo te animo esta mañana, deja de menospreciar el consejo de Dios y crea su palabra. Y aunque digas, ay, no, es que hubiese estado mejor si nos hubiéramos ido por la federal, como la película de Por la Libre. Ya está re vieja, pero yo la vi y decía así, ¿no? Señor, hubiera estado mejor si nos hubiéramos ido por ese otro lado, pero ya venimos por aquí, pues me gozo. Haz eso, amado, y deja de menospreciar el consejo de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias porque me amas. Gracias por tu consejo. Gracias porque me comprendes aún en mis rebeliones, Señor. Pero hoy reconozco que he sido rebelde. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a dejar de amar más mis películas que tu palabra. Ayúdame a dejar de amar más mis especulaciones que lo que en realidad viene de ti, Señor. Quiero servirte, quiero amarte y quiero ser, Señor, edificado en toda mi vida. Ten misericordia, Señor, y quita de mi corazón todo menosprecio, toda rebeldía y toda dureza. Quítala, Señor. Me rindo a ti y te pido que me perdones. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra, por tu amor. Señor, dame un corazón para amarte y que nunca, Señor, deje que en mi vida viva la idea de la sola sospecha de que tú no me amas. Señor, líbrame de la queja, líbrame de la rebeldía, líbrame del coraje, líbrame de los berrinches. Líbrame, Señor. Solamente quiero creer y saber que tú me has amado tanto que enviaste a tu Hijo para pagar por mis pecados. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.